Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todas, todos y todes. Gracias por estar aquí nuevamente en esta edición del seminario sobre criterios relevantes en materia administrativa. El día de hoy vamos a discutir el amparo en revisión 1113 diagonal 2021, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Eh, para mí un gusto tener aquí, como todos los días, a mi compañera Shel Hack, presidenta del Foro de Jóvenes Administrativistas, y a nuestra querida invitada que en un momento les vamos a presentar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos con nosotros a la doctora Griselda Anguiano Espinosa, quien, como ya mencioné, es doctora en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de La Coruña, España. Es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, maestra en Derecho y doctorante del programa de doctorado, perdón, del programa de doctorado en Derecho, todos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la administración pública local y federal en México y actualmente es directora jurídica de coordinación y seguimiento a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Participó en diversos procedimientos contenciosos y normativos relativos a las instituciones de banca múltiple y también es autora de los libros El procedimiento administrativo sancionador en la legislación mexicana, El principio non bis in idem en el procedimiento administrativo sancionador en México y colaboradora especial en el libro Derecho Administrativo Sancionador Mexicano, publicado en el 2022. Como se darán cuenta, tenemos una invitada de lujo con mucho conocimiento en materia de derecho administrativo sancionador y el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos respecto a una sentencia que va en ese tenor. Y adelante, Gris. Bienvenida. Muchas gracias, Shelja. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por la invitación a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que es una presentación bastante, bueno, pues bastante buena. Muchas gracias. Gracias por por la invitación y la participación. Y bueno, antes que nada, pues agradecerles a todos ustedes que nos están siguiendo a través de este foro. Gracias a los organizadores, porque bueno, afortunadamente pues se abren estos espacios y estos foros justo para aportar a la ciencia jurídica, llevar a cabo nuevo conocimiento y sobre todo pues para llevar más allá de nuestras fronteras, pues el conocimiento jurídico que acá en la práctica jurídica en México, pues se lleva a cabo día con día a través de diversas autoridades, en este caso de los tribunales jurisdiccionales de carácter federal y local. Y bueno, pues ya como lo comentaban los presentadores, pues en efecto, vamos a llevar a cabo el análisis de una resolución muy interesante, que bueno, si bien es cierto, es muy reciente, también lo es que el producto de esta sentencia, una de estas sentencias en este sentido, pues ha llevado a cabo ya finalmente una reforma legislativa muy importante en materia administrativa, ya se las voy a ir platicando poco a poco, y que bueno, es muy importante en este foro, pues comentarla, toda vez que, bueno, si bien es cierto, ha llevado a cabo pues una reforma muy importante, también lo es que ha subsanado diversos vacíos en diversas leyes de materia administrativa para aplicar a las autoridades financieras y a las instituciones de banca múltiple. Y es muy importante porque es para efecto de que el principio del debido proceso, el principio de legalidad y de seguridad jurídica propiamente tengan el reconocimiento que deben de darse en este sentido. Y bueno, pues para empezar, comentarles que bueno, el órgano que emitió esta sentencia, pues es la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya como bien lo decía Alfonso. Y bueno, en este caso, este asunto, pues bueno, vamos a explicar un poquito los antecedentes del mismo. Este asunto deviene de que se promovió un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Esta autoridad es quien emitió una de las primeras sentencias de varias en las cuales se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por considerar que es violatorio del principio constitucional de seguridad jurídica y, como ya les decía, entre otros, del debido proceso, la legalidad
Y uno muy importante que también el análisis que le voy a platicar, la segunda sala ha señalado que ha también vulnerado el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, dado que esta disposición, el artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, propiamente no prevé un plazo para emitir la resolución correspondiente. En específico, aquellas que deben de emitirse dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Y como ustedes saben, compañeros, abogados, colegas, este tipo de procedimiento administrativo sancionador son procedimientos en ejercicio de la facultad sancionadora del Estado. Si bien es cierto que están encaminados a imponer un acto privativo, también lo es que deben especificar o que la norma aplicable a este tipo de procedimientos deben de especificar, determinar y establecer los plazos y formas correspondientes para llevarlos a cabo. En ese sentido, el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, pues considerando que el artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito no establece un plazo para emitir la resolución que determine o no la sanción aplicable al caso, estimó que no obstante que dicha omisión propicia la actuación arbitraria de la autoridad competente, dicha omisión también obedece a la falta de cuidado del legislador para establecer los plazos y términos correspondientes en las leyes aplicables a determinados procedimientos y en específico a determinadas actuaciones de la autoridad competente. En este caso, propiamente la emisión de la resolución en un procedimiento administrativo sancionador. Y como ustedes saben, pues bueno, en la práctica jurídica, los abogados o los practicantes, pues si bien es cierto, saben y conocen que los procedimientos son aplicables en tiempo y forma, también lo es que pues requerimos de ciertos plazos determinados y específicos para llevar a cabo un acto o actuación dentro del procedimiento. Y así como tenemos plazos para interponer el escrito de inicial o presentar las pruebas, promover alguna promoción, promover algún incidente, impugnar algún acuerdo, resolución o algo, también lo es que la autoridad tiene también plazos establecidos o preferentes para llevar a cabo determinadas actuaciones. Si bien es cierto, la emisión de la resolución en un procedimiento administrativo sancionador pareciera que ya son de los últimos actos del procedimiento, también lo es que esta, en su esencia, ya sea que imponga o no una sanción administrativa. Y eso es lo más importante de pensar que es necesario o necesarísimo que la ley aplicable tenga un plazo establecido para llevar a cabo esta actuación de la autoridad. Y bueno, pues conforme a lo anterior, conviene mencionar que en aquellos procedimientos en ejercicio de la facultad sancionadora, pues como les decía, conviene establecer plazos y términos respectivos o específicos para llevar a cabo determinadas actuaciones. En el presente caso y en otros similares, el juzgado cuarto señaló que del análisis de otros casos se percató que muchas autoridades que han emitido un acto con base en este artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, propiamente encaminado a imponer una sanción mediante una resolución administrativa, han argumentado en su defensa que la ausencia del plazo para emitir dicha resolución administrativa debe subsanarse mediante la figura de la caducidad, lo cual ustedes saben propiamente no procede. ¿Por qué? Porque la caducidad y el término para emitir una resolución propiamente tiene efectos diferentes y son figuras totalmente diferentes. Y esto, evidentemente, pues no es posible que subsanes una falta de un plazo determinado con la figura de la caducidad, dado que no es la mejor manera de subsanar tal deficiencia legislativa, sino ya sea a corto o mediano plazo mediante, digamos, una reforma legislativa o bien mediante la jurisprudencia, pero siempre y cuando el criterio sea obligatorio y no meramente orientador. En este sentido, el juez cuarto señaló que no debe considerarse subsanada dicha deficiencia con la figura de la caducidad prevista en algunos casos señalada en el artículo 109 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. No obstante que si bien es cierto se interrumpe el plazo de la caducidad mediante este artículo, también lo es que sí o sí persiste la falta de un plazo para emitir la sentencia correspondiente o la resolución respectiva. En este caso, la resolución en el procedimiento administrativo sancionador. Adicionalmente, en el análisis realizado por el juez cuarto, este señalaba que dicha situación ocasiona la prolongación indefinida del procedimiento, en este caso el sancionador, y coloca al gobernado o a la persona, ya sea moral o física, en un estado de incertidumbre jurídica. Como ustedes saben, la facultad sancionadora del Estado pues acechará de manera indefinida al gobernado por la falta de un plazo
previsto o establecido en la ley aplicable para que la autoridad lleve a cabo determinadas actuaciones, como lo es en este caso la resolución que imponga o no la sanción administrativa. En ese sentido, el juez cuarto pues determinó que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 107 de la Ley de Instituciones de Crédito es extensible a este acto y a muchos varios emitidos con base en este artículo, dado que la resolución sancionatoria emitida por la autoridad competente mediante la cual se trata de imponer o se impone al particular una sanción dictada por la falta de pago respectivo a la persona, ya sea física o moral. Y bueno, una vez así, la autoridad responsable, es decir, la autoridad que emitió la resolución, en este caso sancionatoria, interpuso un recurso de revisión a fin de revertir la declaratoria de inconstitucional del artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Hasta aquí conviene mencionar que, bueno, si bien es cierto el artículo 100 bis de la Ley de Instituciones de Crédito propiamente prevé el procedimiento administrativo sanción en materia financiera, también lo es que en específico, sí, en efecto, no prevé este plazo para emitir la resolución respectiva. No obstante, muchas de las autoridades en estas materias que aplican esta ley de instituciones de crédito, dígase autoridades financieras, particulares, en este caso bancos o instituciones de banca múltiple, propiamente muchas veces hacen valer el término o la figura de la caducidad, porque supuestamente, o tal vez no supuestamente, la caducidad da determinada vida para el ejercicio de facultades de la autoridad competente. En ese sentido, las autoridades han querido dar a entender que si bien es cierto, no se establece un plazo para emitir la resolución correspondiente, también lo es que la caducidad, pues de alguna manera permite que esa vida o darle cierta vida o vigencia al procedimiento respectivo y en algún momento determinado emitir propiamente la resolución correspondiente. Y bueno, pues como ven, en ese sentido, la falta de plazo del artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito para emitir este tipo de resoluciones, pues si bien es cierto, no nos deja en un estado de indefensión porque, bueno, hay recursos todavía para interponer, también lo es que propiamente, mientras no se emita la resolución correspondiente, pues deja al particular, ya sea persona física o moral, en un estado de indefensión en un momento determinado o indeterminado. Entonces, en ese sentido, la materia del recurso, pues propiamente correspondería a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, que conoció y resolvió el citado recurso de revisión, tal vez en el mismo sentido del juez cuarto, pero con un análisis mayormente extendido. Y bueno, para efectos de este análisis, pues nos cabe preguntarnos, ¿cuál fue el criterio jurídico que adoptó el órgano jurisdiccional? Pues bueno, en este caso, pues conviene mencionar que este caso, como ya lo decíamos, deviene del amparo promovido por una persona moral, en este caso una institución de banca múltiple, el cual, como ya mencionamos, fue resuelto por el juez cuarto de distrito en materia administrativa que declaró la inconstitucionalidad del artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito por la falta de un plazo propiamente para emitir la resolución respectiva en un procedimiento administrativo sancionador, lo cual pues consideró que propiamente vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica. No obstante que el defecto de la ley jurídica y formalmente sea imputable al legislador ordinario. Y si bien es cierto que el diseño y la configuración de cualquier, bueno, más bien de determinadas leyes en México, pues corresponde al legislador ordinario. También lo es que, pues, es imposible que en la lógica de un procedimiento, pues, este legislador omita establecer términos y plazos para llevar a cabo un procedimiento respectivo. Y ahora bien, en ese sentido, dicha declaratoria, la autoridad emisora de la resolución interpuso el recurso de revisión, del cual, como ya les comentaba, tocó conocer a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya autoridad, en la misma línea que el juez cuarto, confirmó la sentencia recurrida. Esta es esta que declaró la inconstitucionalidad del artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, pero sí considerando un análisis de fondo más extenso, dado que si bien es cierto, hay otros criterios, hay varios casos que han promovido de la misma manera, también lo es que no solamente este asunto ni dos o más, son varios, en los cuales las autoridades en materia financiera han hecho valer este 109 bis de la Ley de Instituciones de Crédito para efecto de tratar de subsanar ese vacío legislativo que propiamente tiene o contiene el artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Y bueno,
Pues, ¿cuál es la justificación de dicho criterio adoptado? Pues bueno, para sustentar un poquito la confirmación de la resolución del juez cuarto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abocarse al estudio del caso correspondiente, se refirió a la resolución emitida en otro amparo directo en revisión resuelto por esa misma sala, en la cual explicaba que propiamente el plazo de caducidad garantizaba al destinatario de la norma un plazo para que la autoridad competente lleve a cabo el ejercicio de sus facultades, no así para que de alguna manera se subsane la falta de un plazo establecido para emitir la resolución correspondiente. El plazo, por ejemplo, este tipo de criterio lo que da certeza es sobre un lapso de tiempo para que la autoridad competente lleve a cabo el ejercicio de determinadas facultades dentro del ámbito de competencia, esto es, dentro de su materia y dentro de su jurisdicción. No obstante, no es posible que de esta manera trate de subsanar ese otro vacío legal con esa misma figura. En este caso, el ejercicio de la facultad sancionadora, pues evidentemente no sería subsanable ni en ningún otro con la figura de la caducidad. Ahora bien, en diversos casos analizados a la luz de este mismo, se hicieron comentarios acerca de los artículos de diversas leyes de esta misma materia financiera o administrativa, en los cuales, bueno, salieron a la luz los artículos 391 de la Ley de Mercado de Valores, el artículo 64 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito y los artículos 88 y 88 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, las cuales propiamente coinciden en el fondo y en la forma. Esto es, que no establecen expresamente un plazo para que la autoridad emita una resolución al procedimiento administrativo sancionador. Lo cual, bueno, pues yo no sé si es coincidencia o yo no sé ¿por qué es que coincide esta falta de fundamento jurídico para este tipo de actuación en diversas materias? O sea, la verdad es que ahí el legislador ordinario omitió, pues, en muchos casos, prever este tipo de plazo propiamente en estas materias. Y de esta forma, bueno, pues ahí el juez cuarto y la segunda sala hacían referencia a diversas situaciones que se dan justo cuando se declara la inconstitucionalidad del artículo 107 bis y otros, en el cual el presunto infractor, si bien es cierto, conoce el plazo de la autoridad para ejercer su facultad sancionadora, también lo es que, si bien es cierto, es de 5 años, también lo es que no tiene certeza del plazo para que la autoridad emita la resolución correspondiente. Y bueno, pues dicha situación, como ya lo sabemos, pues coloca a cualquier persona en un estado de incertidumbre jurídica. Y esta puede o no convenir a la esfera jurídica del particular, dado que si bien es cierto la autoridad competente puede nunca emitir la resolución correspondiente, también lo es que puede ser que cualquier buen día la autoridad llegue a su oficina, abre el expediente, se decida hoy emitir la resolución, mañana la notifique y listo, ya le emití. No obstante, aquí puede haber otras dos situaciones. Que una se emita únicamente para efectos de que los procedimientos pues no se le caduquen, o dos, que ya hayan transcurrido 1, 2 o 3 o 4, 5 o 10 años sin emitir la resolución correspondiente y antes de que prescriba o que caduque el procedimiento, pues la ley aplicable pues permita que en algún momento de esos 5 años se emita la resolución correspondiente, lo cual evidentemente pues genera un estado de incertidumbre jurídica a las personas porque pues hoy, mañana o pasado o tal vez nunca la autoridad emita la resolución correspondiente. Considerando que en la práctica jurídica de México las autoridades, para efecto de que no se les caduquen los procedimientos, muchas veces emiten las resoluciones justamente días antes de que venzan los 5 años que prevé la ley respectiva sobre la caducidad del procedimiento. Lo anterior para efecto de refrescar un poquito el procedimiento y darle un tanto más de vida procesal. Y esto es evidentemente por la carga pues que tienen diversas autoridades en México, en nuestro país, en este sentido, ¿no? Y ya y ya teniendo como fondo pues, todas estas situaciones, la segunda sala de la Suprema pues, consideró que no obstante que dicho argumento fueron fundamentadas en dos tesis emitidas en 2014 y en 2016, ambas de la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, emitidas por la primera y la segunda salas de nuestro alto tribunal, las mismas parten del supuesto de que
Este artículo del 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito no contempla un plazo para que la autoridad competente emita la resolución en el procedimiento sancionador. No obstante, no prevén alguna figura similar que subsane el vicio de inconstitucionalidad que presenta el artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Y si bien es cierto, estas dos tesis tratan de argumentar en ese momento que en efecto la figura de la caducidad podía subsanar este vacío, hoy por hoy, y muy inteligentemente y muy lógicamente, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que no, que en efecto no se podría subsanar una figura con otra para efectos de imponer una sanción administrativa. Y bueno, esto a la luz del principio de interpretación conforme y de la interpretación más favorable a la persona que hoy por hoy tan de moda está, que muchas veces ha hecho sentencias magníficamente operantes. En ese sentido, la segunda sala, pues determinó, con estos dos principios, determinó que la aplicación de las citadas tesis es inoperante, dado que el Pleno de la Corte, pues ya en otros casos, ha considerado que en aquellos supuestos análogos al caso en estudio, esto es, la falta de plazos para llevar a cabo alguna actuación, la violación al derecho de seguridad se suscita cuando la ley aplicable al caso concreto no establece el plazo de la autoridad para emitir la resolución que imponga la sanción respectiva en un procedimiento determinado, en este caso sancionatorio, o que no prevé un plazo para llevar a cabo determinadas actuaciones, lo cual no es subsanable con el plazo genérico, ya sea de la figura de la caducidad, de la prescripción o de alguna otra. Porque muchas veces las autoridades, en la inteligencia de querer subsanar y de fundamentar determinadas actuaciones, invocan otras figuras con la técnica jurídica de la argumentación, pues para efecto de alguna manera encontrar un fundamento jurídico y poder fundamentar su actuación en un procedimiento en específico. Y esto es que, bueno, en efecto, el Pleno de la Suprema Corte ya ha establecido que, pues, si tiene este vicio, pues para de hoy en adelante todas las leyes que tengan este vicio se consideran inconstitucionales. Adicionalmente, y muy bien lo explicó, que dice que de operar esta figura de la caducidad en este tipo de procedimientos o en este tipo de casos, al interrumpirse su plazo establecido, de todos modos, sí o sí subsistirá y subsiste la indefinición legislativa del plazo para que la autoridad emita una resolución, lo cual evidentemente va a prolongar indefinidamente el procedimiento respectivo y por lo tanto dejará en incertidumbre jurídica al particular mediante la transgresión o la vulneración de determinados derechos humanos. Como ya lo decíamos, propiamente el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Federal. Qué bien, que si bien es cierto, en este segundo párrafo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Y esta parte de que fijen las leyes, plazos y términos fijados por las leyes, es aquella que justamente la autoridad o las autoridades competentes que emiten, pues, las resoluciones administrativas en un tiempo determinado, justamente es el que están violando. Y los cuales, evidentemente, pues violan la segunda parte de este párrafo del 17 constitucional, el cual dice que deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De manera consecuente, pues evidentemente están vulnerando la esfera jurídica de los particulares y toda esta cadena de principios constitucionales derivados de la inconstitucionalidad de las leyes, como lo es, como ya decíamos, la seguridad jurídica, el debido proceso, la legalidad y esta muy importantísima relativa a impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes previamente establecidas. En este sentido, la segunda sala señaló que si la ley no establece un plazo para dictar la resolución, pues la autoridad fácilmente podrá justificar la dilación para ello. ¿Por qué? Porque, bueno, mediante la vía de la técnica jurídica, muchas veces la autoridad, para efecto de fundamentar sus actuaciones, se basa o invoca determinadas figuras y determinados plazos, pues para efecto de justificar la actuación que lleven a cabo. En ese caso, la emisión de una resolución propiamente sancionatoria. Y bajo ese orden de ideas manifestó que el vicio de inconstitucionalidad, ya sea de este caso o de otros relacionados con la falta de plazos para llevar a cabo determinadas actuaciones, dígase, la emisión de una resolución, alcanza para todas aquellas leyes que prevean el mismo tipo de omisión, ya que de ninguna manera es posible subsanar el vacío de la ley, sino únicamente con la reforma legislativa correspondiente. ¿Y esto por qué?
porque en efecto, como ustedes ya saben, uno de los principios de la facultad sancionadora del Estado es la reserva de ley, en las cuales señala que propiamente en materia de delitos, sanciones, faltas y penas y todo lo relativo a su procedimiento, propiamente el legislador ordinario es aquel que debe de llevar a cabo ya sea la configuración de la ley respectiva o bien sobre la reforma correspondiente. En este sentido, pues uno de los frutos que ha dado esta emisión de esta resolución importantísima en materia administrativa es que trajo como producto la reforma legislativa correspondiente. Y esto es que, bueno, pues ha venido a facilitar de muchas maneras el ejercicio de la práctica jurídica en materia financiera. ¿Y por qué? Porque, bueno, les voy a comentar que la regulación aplicable al procedimiento de que se trate, si bien es cierto, debe establecer los plazos y términos para las actuaciones de la autoridad y de las partes en el procedimiento, también lo es que es muy importante que el legislador tenga en cuenta cómo llevar a cabo este tipo de procedimientos, para efecto de establecer estas pautas finísimas de los procedimientos, como lo son los plazos y los términos para llevar a cabo determinadas actuaciones dentro del procedimiento. Ahora bien, en materia financiera, que no es poca cosa, si bien es cierto que el número de casos ha llevado a cabo a que se emitan diversas resoluciones en el mismo sentido de este caso, también lo es que esta ley de propiamente la ley de instituciones de crédito es operada por diversas autoridades en esa materia. Tan es así que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, entre otras autoridades, pues llevan a cabo la operación de esta ley, toda vez que todas sus leyes aplicables, ya sea en conjunto o de manera separada, imponen sanciones administrativas. También lo es que lo importante de esta reforma es que ha traído que ya no solamente sea muy fácil que se lleve a cabo este tipo de procedimientos sin un plazo establecido, sino que también el presunto infractor no goce de una probable impunidad de esta falta de llevar a cabo lo que establece la ley. Asimismo, se ha evitado un posible detrimento del patrimonio del Estado y la legalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. Asimismo, se ha considerado que esta reforma pues ha tratado de evitar vulnerar el principio constitucional de seguridad jurídica, ya que propiamente este principio en muchas veces es el agravio principalísimo en este tipo de resoluciones. Y bueno, ya viendo, analizando estas autoridades, todos estos casos que se han resuelto considerando la inconstitucionalidad del artículo 107 bis, también lo es que, bueno, de manera conjunta y separada, llevaron a cabo diversas acciones correspondientes para promover el proceso legislativo ante, obviamente, el Congreso de la Unión. Toda vez que, pues para reformar el artículo 107 bis de esta ley de instituciones de crédito, es necesario exponer, pues, una serie de argumentos emitidos por autoridades con bastante autoridad para señalar cuáles son aquellas cuestiones que hay que subsanar de la ley correspondiente. Entre otras, pues ya lo decíamos, esta vulneración de diversos principios, pero también aquellas que no solamente se van a vulnerar en determinados casos en específico, sino que son varios en los cuales ya se ha reiterado esta conducta, obviamente derivada del vacío legislativo. Y bueno, tan fructíferas han sido todas estas resoluciones en conjunto, que bueno, el pasado 24 de enero de este mismo año, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas leyes en materia administrativa propiamente relativas al procedimiento administrativo sancionatorio. Y entre estas disposiciones, obviamente, se actualizó el artículo 107 bis de la Ley de Instituciones de Crédito relacionado o en específico el plazo de diversas autoridades financieras para emitir la resolución respectiva en los procedimientos administrativos sancionatorios. Si bien hoy el artículo reformado en el tercer párrafo no establecía propiamente un plazo, hoy por hoy ya lo establece. Y si bien es cierto, es un plazo largo, amplio, este se debe a las impresionantes cargas de trabajo que tienen no solamente el Instituto para la Protección de lo Bancario, la Comisión Nacional de Seguros o Fianzas o la Comisión Nacional de
la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, sino todas aquellas autoridades que propiamente imponen sanciones a través de una resolución administrativa. Y bueno, hoy por hoy el plazo pues ya es de 180 días hábiles para emitir la resolución y su notificación al presunto responsable, así como para imponer las sanciones que conforme a derecho o la ley aplicable prevea. En ese orden de ideas, pues se introdujeron diversas mejoras en ese artículo 107 para efecto de regular determinadas cuestiones y actuaciones de ese tipo de procedimiento. Y no solamente en esa ley, sino fueron en varias, las cuales están relacionadas en el mismo sentido. De esto se advierte que, bueno, que el legislador, mediante su facultad configurativa, reformó el artículo 107 bis considerando diversos argumentos vertidos por las autoridades financieras frente a aquellas ejecutorias suscritas por los diversos juzgados y tribunales federales mexicanos. Y esto con el afán de reconocer los derechos procedimentales previstos en la Constitución Federal, las leyes aplicables, aquellos propiamente en tratados internacionales, pero sobre todo para efecto de evitar en lo subsecuente la vulneración en todas las formas del principio de seguridad jurídica mediante las actuaciones de todas estas autoridades, dada la falta de los plazos para la actuación de la autoridad o bien por cualquier omisión o vacío legislativo en ese sentido. Lo importante de todo esto, pues es que afortunadamente con estos criterios que ya el Poder Judicial de la Federación ha emitido en ese sentido, se ha podido llevar a cabo pues esta reforma legislativa que en efecto nos ha llevado a perfeccionar el procedimiento administrativo sancionador en materia financiera en nuestro país. Y en la práctica jurídica se ha facilitado este tipo de procedimientos, dado pues que ya la autoridad cuenta con este plazo y que los particulares pues ya propiamente hoy pueden ya estar seguros y ciertos de que en un momento determinado la autoridad les va a emitir y les va a notificar la resolución respectiva. Pues como ven, un precedente bastante importante que bueno, afortunadamente ha tenido bastantes buenos resultados y tan es así que bueno, pues ya a los particulares y a las autoridades pues les da bastante certeza jurídica en sus actuaciones y en sus efectos. Y esto es dada la legitimidad y legalidad que deben de contar pues estos actos frente a los particulares, ¿no? Y ya definitivamente pues creo que ha sido bastante fructífera esta reforma, es todo este conjunto de resoluciones en ese sentido y que afortunadamente pues bueno, hoy por hoy tenemos la certeza de que en caso de que se cumple con el principio de legalidad, de debido proceso, seguridad jurídica y de que los plazos y términos se cumplen en la práctica jurídica. Pues como ven, pues una sentencia bastante interesante, muy importante en el ámbito, en este ámbito de competencia, nos ha facilitado bastantes ya diversos procedimientos y bueno, esto a la luz de todos estos argumentos, tanto de las partes como de las autoridades, para efecto de colaborar de manera conjunta y separada de cada quien en su trinchera, para efecto de mejorar este tipo de procedimientos. Y estimo que es un criterio bastante importante, dado que, bueno, pues ha perfeccionado este procedimiento y sobre todo, pues nos ha dado a nosotros y a los particulares seguridad jurídica en el procedimiento administrativo sancionado. Así que, pues bueno, muchas gracias por su atención. Les agradezco bastante su compañía. Si tienen algún comentario, duda, sugerencia, algún comentario que quieran aportar a lo expuesto, pues con todo gusto los invito a que lo escriban ahí en el chat del video. Asimismo, pues que nos den sus likes, sus manitas arriba, todos sus comentarios para efecto de que esta información pues siga llegando a mucha gente interesada en el procedimiento y sobre todo en este tipo de temas relativos a la materia administrativa. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Jen. Gracias. Pues sin duda es un tema sumamente importante. Es muy interesante todo lo que nos has expuesto, esta transición de cómo en algún momento la Suprema Corte se pronunció en un sentido y ahora viene a, como has mencionado, perfeccionar esta parte procedimental, incentivando incluso la reforma legislativa en la materia para con ello, pues, mejorar el procedimiento y
pues crear certidumbre jurídica para los justiciables y sin duda también para la autoridad, porque así con todas las de la ley, la autoridad puede realizar o ejercer las facultades. Y bueno, a mí el plazo ya se me hace mucho menor. Contando los 5 años, eran 1825 días en los que el justiciable o el particular o la institución estaba pues esperando quizá alguna resolución, si viene o no viene, quizás al último día, como incluso lo vemos en otras materias, como en materia fiscal. Y bueno, ahora ya se acorta a 180 días. Entonces, muchas gracias, Gris, por esta semblanza que nos has compartido de la sentencia y sin duda va a ser muy útil para todas las personas interesadas en la materia. Espero que así sea. Y bueno, la verdad es que da un precedente muy importante en materia administrativa sancionatoria, porque como bien lo decía, si bien es cierto, trascendemos ya a otro nivel de procedimiento, también lo es que estamos perfeccionando esta materia, la administrativa sancionatoria, frente a, a aquellas otras que ya pues han transitado un camino muy largo. Y si bien es cierto también, como lo decías, también es muy acertado que también los tribunales tengan la certeza de que en un momento emitimos un criterio, pero hoy por hoy, que ya tenemos tal vez otro tipo de técnicas jurídicas y otro pensamiento y muchos tratados internacionales en materia pro persona, podamos reescribir esos criterios que en algún momento dijimos que eran de esta manera, pero hoy por hoy, con base en otro tipo de principios pues más modernos, podamos emitir otro tipo de sentencias favorables a los particulares y en su caso reformar las leyes en un mejor sentido. Yo justamente me quedo con muchas cosas de esta sentencia. Realmente creo que más allá de lo que se resolvió en sí en este pequeño asunto, es todos los efectos que fueron generados a partir de esta. Hay que considerar que el Estado mexicano es una federación. Así como existen leyes de procedimiento administrativo sancionador a nivel federal, en este caso hablando del sistema financiero, también lo es que las entidades federativas pueden tener este mismo vicio y entonces también les puede ser aplicable este criterio. Entonces, esta modificación legislativa, por lo que veo, fue, fue algo que tal vez ya se estaba esperando. Estoy, de hecho, revisando que la reforma fue justamente del 24 de enero de dos mil Ujú, veinticuatro, es correcto. hace no menos de un mes. Casi un mes ya, Entonces, sí. y también hay algo muy importante que considerar aquí. La tarea de establecer el plazo es del legislador. Lo que resolvió la Corte fue, la ley no tiene un plazo, yo no te puedo decir qué plazo es, eso le corresponde al legislador. Y por lo que me comentaste, hubo también una especie de diálogo aquí entre la administración pública, el Sí, creo legislador que y Poder Judicial. Se revisaron los antecedentes que hubo del caso, en este sentido, no solamente para reformar esto, sino otros artículos. Se consideró internamente los propios procedimientos que tienen estas autoridades administrativas, que no son pocas realmente quienes utilizan esta muchísimo. ley, para así, digamos, establecer un plazo, digamos, promedio. Ujú. eh, entre todas las autoridades justamente para evitar este tipo de vulneraciones. Entonces, realmente los efectos que ha generado, qué bueno que no tardó mucho el legislador en estos cambios, y así también se va a beneficiar tanto a las personas que pueden ser atribuibles de una sanción, como a los sujetos usuarios de los servicios financieros que estas personas morales también pueden prestar. Hay que también considerar esa parte. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, en serio, Gris. No, al Esperamos contrario, muchas gracias verte por la de vuelta. invitación y pues bueno, de verdad, yo me quedo muy atenta a sus comentarios, a sus dudas, a sus sugerencias, a todo lo que nos quieran compartir. Únicamente les pido por favor que lo pongan ahí en el chat del video que vamos a colgar ahí en el canal. Y bueno, seguramente nos van a apoyar a hacérnoslas llegar y con todo gusto les vamos a dar la atención correspondiente. Y la verdad es que les agradezco bastante su atención, la invitación, y pues yo espero que pues este foro pues siga extendiéndose bastante con más ponentes y más temas importantísimos
porque de verdad es que así es como nosotros también vamos puliendo la práctica jurídica, ¿no? Y vamos creando derecho y más con todos estos jóvenes que se van ahí ya formando en esta materia y que, bueno, mañana van a ser nuestros procuradores fiscales, nuestros presidentes de la bancaria, y de verdad, o sea, los felicito bastante por estos espacios y estos foros que abren, pues, para efecto de llevar el conocimiento no solo a México y a la práctica jurídica, sino a muchos países más de Iberoamérica y del mundo completo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.